Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los temas del día. Estados Unidos, Ricardo Anaya está en Guadalajara, todo lo relacionado al informe sobre deportación de organizaciones no gubernamentales, y nos visitan aquí en cabina Alberto Cerdán y Héctor Castañón, quienes están vinculados a la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una organización social que se dedica a promover iniciativas para disminuir la pobreza en nuestro país. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp abierto para mensajes, comentarios, recomendaciones, críticas, lo que gustes. 33 18 80 76 41. Estamos en martes 23 de enero, totalmente en vivo en Cara a Cara. Doctor Eduardo González, profesor del TEC, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo. Buenos días, Enrique. Muchos temas que platicar. Sí. Si quieres empezamos por lo más local. Eduardo, hoy Ricardo Anaya está en Guadalajara, una visita invitada por los perredistas, o más que por los perredistas, por Grupo Universidad de Guadalajara. Va a estar en el CUSEA dando una plática a partir de las 11 de la mañana, y te ilustra mucho los equilibrios que ha tenido que ir haciendo Anaya en su candidatura. Un día se pone el chaleco del PRD, otro día se pone el chaleco de MC, el otro día está con los panistas, hoy viene a hacer una visita directamente a Raúl Padilla. Me parece que es lo que te habla de las complejidades que significa el frente, ¿no? La unión de tantas fuerzas políticas. Y no solamente del frente, creo que este cambio de chaleco de manera sistemática cada día por los pues ya prácticamente candidatos nos muestran la debilidad ideológica que finalmente está soportando estas alianzas, y no porque la alianza en sí misma como práctica política no funcione, no sea adecuada, sino que me parece que están puestas a contentillo, son con un pragmatismo pues que ya supera cualquier expectativa, y así como Ricardo se pone el chaleco pues de diferentes colores, pues ya comenzará a hacer lo mismo también Alejandra Barrales en la Ciudad de México, cuando empiece a visitar a otros espacios que la van a empujar para ser la candidata al gobierno de aquella ciudad. En el caso de la visita de Ricardo, sí me parece que el panismo, a pesar de los pesares, seguirá obteniendo una buena cosecha de votos aquí en Jalisco, y sigue siendo... A la presidencia, ¿no? A la presidencia, sí. Sí, a nivel local. Sí, no, a la presidencia, sí. Y sigue siendo en ese sentido una parcela que hay que cuidar. Claro. No, o sea, me queda claro que para Anaya Jalisco es clave, por claro. Eso le dio tanto Movimiento Ciudadano definió prácticamente todo aquí, le dio candidaturas a nivel nacional. Dante Delgado ha tenido un papel fundamental dentro del Frente por México. Eso te habla de que en los cálculos de Anaya, Jalisco es esencial, ¿no? Porque para además 2018. El PAN es de los pocos espacios a nivel nacional que todavía mantiene, recordemos, por ejemplo, todo el cinturón azul del Estado de México, que fue perdiendo y que ya prácticamente no lo controla. No. Entonces, si nosotros, Monterrey igual ha venido a la baja, entonces si nosotros vemos las grandes zonas metropolitanas y los estados que todavía puede darle un poco de oxígeno al panismo, Jalisco es, me parece, la pieza de lance, y Guanajuato. Veracruz me parece que un poco menos, sí. Se divide entre... Porque la presencia también de Morena es muy fuerte ahí en Veracruz, pero creo que sí, Jalisco y Guanajuato serían ese las corredor, dos opciones. ¿no? Desde Querétaro, Guanajuato, todo eso sigue siendo muy azul. Muy azul, claro. En la presidencia, porque a nivel estatal, lo hemos platicado, Eduardo, tienen poco que hacer Sí, yo creo que a nivel estatal y municipal, la presencia del PAN incluso podría ser casi testimonial en algunos espacios. ¿Sabes quién parece que va a ser su candidato a la gubernatura? El presidente Miguel Ángel Martínez Espinosa. Parece que en próximos días se va a definir eso, pero también, digo, más allá de la trayectoria política de Miguel Ángel, pues no es un candidato sólido ni firme para poder disputar la gubernatura, ¿no? También habría que
pensar, por un momento imaginarnos el templete en una visita ya como candidato presidencial, Ricardo Anaya, ¿quién estaría acompañándolo? Enrique Alfaro como candidato del Frente, pero también un candidato del PAN. ¿Y del PRD? Y del PRD. O sea, él es el único candidato a la presidencia que tiene 3 candidatos a la gobernatura. Yo creo, Eduardo, pensando mal, que porque en un futuro piensan en que es muy posible que los bajen cercana a la elección, porque tú no sí, no, sería un absurdo estar jugando con 3 posiciones en la un candidato a la ¿no? presidencia con 3 candidatos a la gobernatura. Me parece que la campaña de Anaya todavía no parece que le ayuda más Corral con lo que está haciendo en Chihuahua que realmente la campaña de Anaya. Yo no le recuerdo, más allá de la foto de Mateo llevándolo a la escuela y alguna otra frase, no le recuerdo mucho a Anaya. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo la presencia de Corral apoyando el movimiento de Anaya no ha recibido el apoyo que él, me parece, esperaba del mismo Ricardo Anaya, sí, y también de los gobernadores panistas perredistas. O sea, prácticamente lo han dejado solo, a pesar de que hace algún tiempo no eran precisamente del mismo espacio político. Corral decide apoyar a Ricardo sin recibir ese apoyo de regreso. Sí, pues no te vayas a pelear con papi gobierno federal, ¿no? Desbandada, muchos militantes de partidos políticos, cuadros importantes que se han unido. En este caso, Eduardo, Andrés Manuel López Obrador. La que sorprendió más fue Gabriela Cuevas, la senadora, no solo por ser panista, sino por ser quien es, prima de la esposa de Mid, de Juana Cuevas, también por haber sido en algún momento una militante muy fuerte contra Andrés Manuel López Obrador y el discurso de Morena y del PRD en su momento en la Ciudad de México, y también Cuauhtémoc Blanco, que parece que será el candidato de Morena y Encuentro Social a la gobernatura de Morelos. Es el pragmatismo a ultranza, ¿no? Ya no importan las ideas, no importan donde me den hueso, voy para allá. Yo creo que me parece que Andrés Manuel está haciendo la suma y resta de lo que gana y pierde con esas alianzas. Creo que hay mucha gente que pensaba votar por Andrés Manuel, que no lo hará a partir de esas alianzas, y mucha gente que no pensaba votar, que seguramente le darán sus votos a partir de estas alianzas. Sin embargo, a mí lo que me parece más delicado de este asunto es que estos cuadros que se están juntando, adhiriendo a Andrés Manuel, terminen por dinamitar desde adentro el proyecto de gobierno en caso de que Andrés Manuel llegue a la presidencia, desde el corazón mismo de Morena. Sí. Porque finalmente me parece que el análisis que se debe de poner sobre la mesa para las alianzas, lo mismo en Morena que con el PRI, que con el PAN, es que de ellos saldrá el próximo gobierno. Sí, lo preocupante no es la alianza para ganar una elección, lo preocupante es que de esa alianza después busquen hacer gobierno a partir de diciembre de este año. Eduardo, en el haiga sido como haiga sido, porque me parece que, por ejemplo, también ayer Andrés Manuel le mandó un guiño a los militantes del Partido Verde que están enojados por la designación desde el centro del candidato en Chiapas del PRI Verde, pero entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ganar como sea, pactando con quien sea Partido Verde, sea Encuentro Social, sea la extrema derecha, sean panistas? Me parece, Eduardo, que para el seguidor de Andrés Manuel López Obrador debe ser muy desconcertante que justo cuando faltan pocos meses para la elección, existan todos estos pactos que en algún momento Andrés Manuel los calificó como la mafia del poder. Hoy decía Monero Hernández, es que Andrés Manuel tiene la fórmula para acabar con la mafia del poder, pues incluirla toda en su partido. Claro, ¿no? Ya se purifican al llegar a Morena. A Morena. Ahora, no hay que olvidar también que muchas voces en el 2012 criticaron fuertemente a Andrés Manuel por no haber hecho las alianzas que hoy está haciendo y que hoy están siendo criticadas. Creo que también el ejercicio de la política pues es como el cuetero, ¿no? De todas maneras te chiflan, y en ese sentido Andrés Manuel creo que está apostando todo por ganar, y que en todo caso después, si gana, pues hará los ajustes que él considere pertinentes. Si es que puede, ¿no? Si es que puede, así es. Porque también de pronto llegas a una coalición tan grande de intereses que se vuelve inmanejable e ingobernable. Y no solamente muchos intereses, sino totalmente encontrados. Exacto. El Verde, Partido Encuentro Social, la gente de el Baester, no sé yo, que no se pueden ni voltear a ver, o sea, es imposible. Además hay que recordar el pasaje de el desafuero. El desafuero, bueno, fuera una de las más activas, ¿no? Así es. Ahora, también está la campaña de Mid para hablar de los 3, Eduardo, que no prende, ¿verdad? No prende, y todos los días propone algo o busca proponer algo, y es como si
nadie lo escuchara. Y yo creo que en ese sentido pareciera que la estrategia, por otro lado, de Andrés Manuel es, no importa que hablen, pero que hablen de mí y de lo que yo voy a poner sobre la mesa, porque se habla ahora de las alianzas mal hechas de Andrés Manuel, pero se habla de Andrés Manuel. Se habló de la amnistía y se habló de su amnistía, gabinete y de Rusia se habló más de Andrés Manuelovich. No sé por dónde puede aprender, sin embargo, yo estoy convencido que va a aprender, que va a tener millones de votos y que va a ser un contrincante importante. Yo no sé si llegue siquiera a la boleta, fíjate. No sé. O sea, puede ser que llegue a la boleta, pero me parece que en algún momento dado, si Peña Nieto ve que su candidato está totalmente desahogado, metido en las profundidades sin poder salir, creo que apostaría por Anaya. Me parece. O sea, porque dices, es imposible que crezcan dos. Sí, lo sabemos, la historia electoral de México nos dice que van a llegar dos. Claro. Uno va a ser Andrés Manuel y el otro va a ser Omido Anaya. El mejor segundo lugar, que es lo que están luchando. Pero no, en realidad no lo estamos luchando, porque tú ves la campaña de Midies contra Andrés Manuel y dices, pues, este se equivocó de adversario en sus primeros meses, ¿no? Anaya creo que sí está entendiendo un poco más. Sí, Anaya entiende más la lógica, claro. Debilitar a Mide en este momento. Ya después se tendrá que ir contra Andrés Manuel. Pero si no logra colocarse como segundo lugar, es imposible capitalizar ese famoso voto anti Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por supuesto. Y me parece que en la campaña de Mide no vemos que vaya precisamente en esa dirección. Eduardo, para concluir el asunto de Estados Unidos, parece que ya hay acuerdo, se va a levantar la cerrazón que hay en el gobierno, un gobierno cerrado después de que no hubo acuerdo el fin de semana. Pero interesante que el tema de los Dreamers se metió en el debate y obstaculizó mucho los acuerdos, ¿no? Sí, finalmente, creo que las opciones que había sobre la mesa de republicanos y demócratas, lo que tenía cada uno por jugar, lo jugó, y en ese sentido, quien quedó pues abandonado prácticamente de nueva cuenta, pues fueron los migrantes, cuando los demócratas suavizan muchísimo las exigencias a favor de ellos, a favor de nuevas disposiciones para evitar, ahora que venza el DACA, las deportaciones, y con ello obtener recursos para programas sociales que a ellos les interesa impulsar en Estados Unidos. Y al final del día, los Dreamers quedan en la orfandad, nuevamente, esperando pues ver qué es lo que resuelve tanto republicanos y demócratas para, no para echar a andar el gobierno ya con un crédito por lo menos parcial. Al menos para reabrirlo. Así es. Ya en febrero. Pero creo que el asunto aquí importante, me parece, es cómo los migrantes vuelven a ser moneda de cambio, se ponen sobre la mesa y se sacrifican para conseguir cosas a favor de los demócratas y sus electores en Estados Unidos. Tuvieron que ser los demócratas al final, ¿no? Pues sí. También la presión por mantener el gobierno cerrado. Claro. Necesitaba al final un número importante de senadores. Y no deja de llamar la atención que es la primera vez que el gobierno cae en estas condiciones, teniendo el control de las dos cámaras del mismo partido que en el Senado le faltaban un poquito, ¿no? Porque se necesitan 60, decían. Sí, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí, o sea, lo que había habido antes, las 13 ocasiones antes, sí había sido un poco diferente. Vamos a ir al corte, estamos en Cara a Cara. Escríbenos, hoy platicamos sobre pobreza, mándanos tus opiniones, comentarios, temas, cómo lo harías tú para combatir la pobreza en nuestro país. Y en Jalisco, y también si quieres opinar sobre la visita de Ricardo Anaya a nuestras tierras, a las 11 da una plática en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara, o también sobre las campañas de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y los distintos temas de la semana. Vamos al corte. 9 de la mañana con 21 minutos. Escríbenos 33 18 80 76 41. El WhatsApp está abierto a tu disposición para que comentes los distintos temas del día. Saludamos a Alberto Cerdán, él es coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenido a Guadalajara, gracias por estar con nosotros. Sí, saludos al auditorio también. Oye, Alberto, antes de comenzar a platicar de algunos datos relacionados con pobreza, desigualdad, para quien no lo conoce, ¿qué es Acción Ciudadana frente a la pobreza? Que nos expliques un poquito de dónde nace, de dónde surge. Es un grupo de más o menos 60 organizaciones que pues han trabajado en diversos ámbitos de superación de la pobreza, tanto en el territorio como desde el análisis de políticas públicas. Es un movimiento en verdad muy plural y pues nace justo para activar a la ciudadanía alrededor de los temas de la pobreza y la desigualdad, hacer propuestas que sean relevantes para superarla y pues para monitorear y vigilar
las políticas públicas que los gobiernos implementan y señalar en su caso sus virtudes, si es que las hay, o sus deficiencias, que en la mayoría de los casos es lo que ocurre. Son lo que prevalece. Oye, Alberto, y más como una duda que yo tengo, ¿cómo se ponen de acuerdo? Porque vi a algunos de los integrantes de Acción Ciudadana y dices, no, estos no comparten pero nada, ¿no? Luis Rubio, con Gerardo Esquivel, ¿cómo se ponen de acuerdo? Digo, porque tienen aparte ideas muy distintas de cómo combatir la pobreza, ¿no? Evidentemente a través de la deliberación. Exhaustiva, lo veo por tu cara. Y pues también hay ciertos aspectos básicos en los cuales todo el mundo está de acuerdo, y muy afortunadamente las estadísticas y la información que está disponible permite tener un diagnóstico compartido, y es: la pobreza no se ha superado en los últimos 25 años, se mantienen los mismos niveles, de cerca de la mitad de la población debajo de la línea de bienestar, que las políticas sociales que se han instrumentado no han servido para modificar esta situación, que la desigualdad cada vez más está creciendo. En fin, hay ciertos pisos básicos de entendimiento, lo cual, cuando hay evidencia de por medio, siempre es útil la construcción del diálogo y las propuestas. En 2017, Alberto, el gobierno federal, incluso algunos estatales, como el caso de Jalisco, presumieron mucho las cifras de combate a la pobreza y una supuesta reducción en los índices. ¿Te parece que en realidad en México, en estos últimos 2-3 años, se ha logrado que muchas personas salgan de la pobreza, o es más, como le dicen, un combate estadístico a la pobreza por los cambios en las metodologías? Pues en realidad lo que hubo fue un operativo bastante decepcionante, en el cual, lejos de modificar las condiciones de vida de las personas, es decir, que tuvieran mejores ingresos, que su entorno fuera más seguro, que el acceso a los servicios de salud y educación se reflejara en una mejor calidad de estos servicios, pues más bien lo que hubo fue una inducción a las respuestas de las personas para modificar indicadores que componen la medición de la pobreza. Un ejemplo muy concreto: en el caso de las estancias infantiles, son las mismas estancias infantiles que siempre han sido, pero ahora les dieron certificación de maestras de kinder a las cuidadoras, y con eso se eleva el preescolar, y por tanto se abate el rezago educativo, y por tanto se reduce la pobreza medida multidimensionalmente, es decir, cuando se consideran las carencias, como en este caso el de educación. En otros casos a la gente se le indica que está inscrita en un programa social, por ejemplo comedores comunitarios, que no usa, que no va a los comedores, pero está inscrita. pues está inscrita. Es una persona más. Entonces, como ya está inscrita, entonces forma parte de quienes mejoraron su alimentación. Punto para la medición de la pobreza. Entonces, ese tipo de operativos que la propia Acción Ciudadana frente a la pobreza pudo detectar a través de una observación en todo el país. Es hacer trampa. Sí. ¿No? O sea, porque en realidad lo que estás haciendo, Eduardo, ahí es maquillando las cifras, ¿no? Sí, maquillando las cifras y haciendo una política de estadística, de indicadores. Estoy pensando cuando en las comunidades indígenas deciden ponerles piso firme en algunos espacios y con ello subir estadísticamente la calidad. A la clase media, ¿no? Así es, la calidad de la comunidad de la indígena, vivienda, sí. Claro, porque es un indicador a nivel internacional que tiene que ver con el piso firme, pero en realidad las carencias que tienen las comunidades indígenas pues no son superadas ni de lejos con el asunto del piso firme. Quería comentarte, Alberto, ¿por qué si nosotros hacemos una revisión para no irnos tan atrás, desde el programa de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari al día de hoy, me parece que hay dos constantes muy importantes. La primera es la cantidad de recursos que se asignan para el combate a la pobreza. Me parece que eso no hay manera de ocultarlo y decir no se asignan recursos. Sin embargo, por otro lado, la constante es el crecimiento sistemático de la pobreza en nuestro país, de las carencias de una buena parte de nuestra población. ¿A qué atribuyes el que el modelo prácticamente siga siendo el mismo, a pesar de que en los últimos
35 años, el rezago en el combate a la pobreza es cada vez mayor y el número de pobres sigue aumentando. Abonando a tu observación, un dato, en 1940 el gasto social del país representaba el 17% del gasto público. Para 2010 esta cifra ya es de cerca del 55%. ¿De cuánto? ¿De gasto social? De gasto social respecto al gasto público. Es decir, pero ahí es educación, salud. Educación, salud, vivienda, en fin. No solo los esfuerzos, digamos, antipobreza, sino en general todo el gasto dedicado a lo social ha aumentado de manera muy importante. Sin embargo, el gasto social de México es el más bajo de todos los países de la OCDE. Y eso se explica en buena medida porque también la recaudación de México es el más bajo de todos los países de la OCDE. Es decir, si bien han existido recursos que se destinan al combate a la pobreza, estos se han dirigido principalmente a una dispersión de programas sociales. Tan solo en el país hay cerca de 6.400 programas sociales. La gran mayoría federales, ¿no? Sin reglas de operación, sin un presupuesto que aprueba el Congreso, evidentemente sin aparecer en la cuenta pública. Es decir, programas que no tienen reglas mínimas que expliquen que justifiquen su existencia y mucho menos que nos ayuden a entender su eficacia, si sirven o no. Hablabas del programa Solidaridad, pero en realidad hay muchos programas sociales dentro del gobierno. Pero es el grueso, ¿no? Ahora que se llama Oportunidades y después Prospera, pero ni siquiera representa la gran mayoría del gasto en superación de la pobreza, es decir, hasta hace algunos años representaba no más del 10% del gasto de superación de la pobreza ese programa. Es decir, hay una gran cantidad de programas a los cuales no se les está poniendo atención, que no está entregando los resultados. Pero quisiera regresar al tema de poca recaudación, es decir, los programas sociales no están sirviendo como actualmente están instrumentados, pero en esencia detrás es que no existen una inversión pública. Estamos en los niveles de inversión pública más bajas en los últimos años. No existe una política de recuperación de salarios. Se sigue creyendo que la ventaja comparativa de México es la mano de obra barata. Hay mucha gente que vive en la informalidad, pero de las personas que viven en la informalidad, cerca de 12 millones de mexicanos, es decir, de 30 millones de mexicanos, 12 millones de mexicanos están en el sector formal. Es decir, trabajan para empresas que son formales, pero no tienen prestaciones sociales. Es decir, viven en la informalidad. Es decir, que el problema de la informalidad no es un tema de ambulantaje, ¿no? Sí, que es como lo relacionamos. ¿no? El problema de la informalidad es que no existen una supervisión, no existe una voluntad, no existen políticas que incorporen a los trabajadores con salarios dignos, con prestaciones sociales. Y lo que sí se ve del otro lado, es decir, no se pagan impuestos, hay grandes exenciones para los grandes contribuyentes, es que sus tasas de ganancia aumentan considerablemente. Estamos hablando de que tan solo acumular cosas da un rendimiento de entre el 14-15%, mientras que trabajar da un rendimiento del 3.9%, que fue el aumento del salario mínimo. Bueno, pero quítale la inflación. Quítale la inflación, Alberto. Claro. Por ejemplo, en Jalisco, hacían análisis el fin de semana, en Jalisco han incrementado los salarios durante este sexenio 18%, pero la inflación ha sido casi el 25% durante este periodo. Es decir, el trabajador ha perdido poder adquisitivo, mientras que, como tú dices, la ganancia del capital ha sido grandísima. Es decir, si esa competitividad de la mano de obra, por llamarla técnicamente, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, es decir, pagar poco, sin prestaciones sociales, eso nos trajera mayor crecimiento económico, pues la realidad de los últimos 25 años es que no ha sido así. Y la realidad de lo que sí nos ha traído es una precarización de las comunidades, no solo de las personas, una lógica donde ni la educación, es decir, ni tener mejor educación, no, te garantiza mejor salario, y ni estar en el sector formal te garantiza mejor salario.
pues es natural que se busquen opciones alternativas de ingresos o en el sector. Pero hay un fallo, perdón Eduardo, hay un fallo del Estado muy fuerte porque cuando tú ves, por ejemplo, el índice de Gini, lo que mide la concentración de la riqueza, ¿no? Te das cuenta que en materia de salarios no estamos tan lejos de algunos países del sur de Europa, por ejemplo, en materia de desigualdad salarial, de brecha salarial. Pero cuando interviene el Estado en esos países, Alberto, ves cómo se reduce la desigualdad. Así es. En la medida en que empieza a gastar en educación, en salud y en programas sociales, en estado de bienestar. Y aquí en México, cuando empieza a gastar el Estado, prácticamente la brecha se mantiene igual. ¿Cómo explicamos eso? Mal gasto, poco gasto, partidización, gasto asistencialista. ¿Cómo explicamos que el gasto del Estado no haga casi nada de diferencia en materia de desigualdad? Es un gran apunte el que realizas, es decir, recaudamos poco, gastamos poco y lo que gastamos no sirve de nada, no redistribuye nada. Y en ese sentido, los programas sociales han jugado un papel fundamental para contener la pobreza, es decir, no se ha disparado, eso es cierto, pero no se ha resuelto, que es lo que nosotros señalamos. En buena medida porque si uno ve, y perdón que lo diga en radio, pero ojalá el auditorio ayude a imaginarlo, la cantidad de billetes y monedas que se imprimen en México sistemáticamente aumentan en época electoral. El circulante, sí. El circulante, es decir, en época electoral aumenta el circulante. Y eso es consistente cuando uno analiza el gasto público como en época electoral aumentan el gasto en programas sociales, aumenta el gasto en inversión que no se ve en más drenaje, en infraestructura de agua potable, pero crecen en los órdenes del 130% en época electoral comparado con el 8% en época no electoral. Entonces, ese dinero circulante lo que hace es generar una sensación falsa de prosperidad en época electoral. Lo cual hace que se elijan consistentemente a partidos y candidatos pues que no cambian el estado de las cosas. De manera que los programas sociales no sirven para redistribuir los recursos, pero sí están sirviendo para mantener políticamente a los grupos que hacen que esta política social y esta política económica se mantenga. Voy al corte, al regreso le cedo el uso de la voz al doctor Eduardo González. De la mañana con 38 minutos, estamos platicando sobre pobreza con Alberto Cerdán, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana frente a la pobreza, y con el doctor Eduardo González. Eduardo. Alberto, te comentaba aquí fuera del aire el asunto de no solamente de usar mal el recurso, es cierto, tenemos una recaudación muy pobre, pero si además de tener poco dinero lo utilizamos de no la mejor manera, bueno, ya ese es un problema. Pero el otro que me parece que es muy importante es que las políticas de estado de bienestar, del tamaño y la calidad que tenemos en México, están cruzadas sistemáticamente en nuestro país por campañas electorales. Tú hablabas hace un momento de que en época electoral el circulante aumenta. Sin embargo, no deja de llamar la atención que en México prácticamente todos los años tenemos procesos electorales, sean estatales o sean federales, y en ese sentido a mí me parece que el combate a la pobreza está sistemáticamente salpicado, viciado por las campañas electorales. ¿Cómo romper este ciclo y cómo hacer que la gente pueda entender que el apoyo no se lo da el gobernante como una figura y que tampoco lo va a perder si vota a favor o en contra del partido que sea, del color que sea, en la demarcación en donde viva? Que es su derecho, ¿no? Claro, que es el derecho que tiene a recibir estos apoyos. Pues bueno, digamos que lo que hay que hacer es razonablemente conocido y es construir un sistema de desarrollo social, un sistema universal de protección social enfocado en derechos. Es decir, mientras los programas se diseñen, se planteen en la lógica de cómo se empuja a que la gente pueda exigir sus derechos, ejercer sus derechos, poner en el centro el avance de sus derechos, pues eso sería un avance muy importante. Sin embargo, pues los hombres y las personas no son ángeles.
definitivamente mientras el uso electoral de programas sociales no tenga castigo, mientras sea redituable ofrecer tarjetas, prometer bienes o amenazar a la gente con que si no vota por cierto candidato el programa social va a desaparecer, a la par de un valor utilitario del voto, y esto es muy relevante, cuando se plantea es que todos son iguales, da lo mismo por quién votar, pues entonces voy a sacar lo que pueda del candidato porque después se va a olvidar. Sí, como de son mí. iguales, pues el que me dé más. El que me dé más. Sí. Es decir, en la medida en la cual partidos políticos no presenten alternativas programáticas, hagan trabajo territorial que a la gente le resulte convincente saber que votar por una u otra opción hace una diferencia, realmente lo que va a continuar es una perpetuación del círculo. No hay una varita mágica que resuelva todos los problemas. Pasa también por aumentar los niveles de educación y niveles de escolaridad. Pasa también por entender que el voto es secreto y que no importa cuánta tecnología hay, nadie va a saber por quién votas, cosa que por cierto en muchas comunidades creen que o satélites o con o que el gobierno sabe votar, claro. O pues operativos más rudimentarios claro. de los halcones o de la fotografía, en fin. Es un entuerto en el cual bajos salarios, baja escolaridad llevan a una democracia más pobre lleva a bajos salarios, baja escolaridad. Y en ese sentido pareciera que gana siempre pues los que más tienen, ¿no? Y por eso los niveles de concentración tan ofensivos que tenemos. Y claro, porque también es, digamos, desde la perspectiva de la gente que vive en pobreza, pues de cuando en cuando recibir algo, porque nunca reciben nada, no tienen buenos salarios, pues resulta una forma de vida. Y no es condenable, yo creo. Y del otro lado, es comer. Pues, ¿no? Pues les resulta tener tasas de ganancia tan importantes, tan constantes, sin sobresaltos, pues está todo puesta sobre la mesa para que el sistema continúe. Y hace un momento señalabas que la desigualdad en México no es tan grave como en otros países. Notablemente hay recientes estudios que han, con diferentes metodologías y diferentes bases de datos, encontrado que la desigualdad en México es muchísimo mayor de lo que reportan las cifras oficiales, y no solo eso, sino que además la tendencia es al alza. Y además son organizaciones marxistas, leninistas, radicales de izquierda, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O Cáritas. También otros marxistas como el INEGI. Bolivarianos, para estar de moda, bolivarianos, y apoyados por el Kremlin. Centros de estudios, gente que trabajó en centros de estudios de Banamex y que han encontrado que las encuestas de ingresos no reflejan realmente el nivel de ingresos que tienen las personas. La gente no reporta lo que gana porque por miedo o porque no llegan a todas las personas a las que habría que encuestar, es decir, no encuestan al señor Slim, por ejemplo. En fin, y entonces lo que aparece en las cifras, algo que se llama cuentas nacionales, y lo que aparece en la encuesta es diferente. Entonces, esa cantidad que es diferente, ¿a quién se la adjudican? Y con diferentes metodologías lo que encuentran sistemáticamente es que mientras que las cifras oficiales hablan de un coeficiente de Gini, es decir, 0 máxima igualdad, 1 máxima desigualdad, las cifras oficiales dicen que es 0.45, pero lo que ellos encuentran es entre 0.7 y 0.8 de coeficiente de Gini. Sobre todo por lo que subreporta el 10% más rico de la población, ¿no? Ahora, en los datos, por ejemplo, el que mostró en su momento Oxfam México de desigualdad extrema, incluso los que presentó Oxfam el día de ayer en su estudio sobre desigualdad, lo que nos dejan claro es que en México la concentración de riqueza es dramática. 4 grandes riquezas en nuestro país aglutinan entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto, el 1% tiene el 21% de la riqueza, el 10% casi la mitad de los ingresos de este país. ¿Quién permite eso, Alberto? Es decir, es porque un Estado que no quiere cobrarle impuestos a los más ricos, es también una población que no exige eso, que dice, está bien, no cobres impuestos aunque no le cobres al más rico. ¿De dónde viene esta idea que tenemos de digamos, como antifiscal en México? Porque en realidad, por ejemplo, en la campaña no vemos que nadie hable de impuestos. Parece un tema vetado, ¿no? No hay que discutir. Ni siquiera el candidato que se autodenomina de izquierda habla de ese tipo de temas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede combatir estos niveles de desigualdad? Desde el punto de vista político. Claro. Has tocado un tema fundamental y es el de los impuestos.
Por un lado, quienes sí saben de las cifras, quienes sí saben lo que este sistema está provocando, pues tienen maneras muy eficaces para movilizar a la población en contra de cualquier intento de medidas de fiscales. tocar los impuestos, ¿no? Pongo el caso de la tenencia. La tenencia es un impuesto de propiedad que es muy progresivo, es decir, sistemáticamente la gente más rica tiene los autos más caros. Sin embargo, se moviliza a la población Contra la tenencia. Contra la tenencia. Cuando se quiere subir impuestos, es que siempre cobran a los mismos. La realidad es que no. Es que, más bien, justo... no, si hay 3 segmentos de la población que cargan con los impuestos, pero no son los que deberían de cargar con ellos. No son los que deberían cargar. O sea. Entonces, hay 2 medidas muy concretas que podrían discutirse, no digo implementarse, discutirse, como son los impuestos a las herencias y los impuestos al capital financiero. Son temas tabús. Es que ya apenas lograron su casa y ya se la quieren quitar. El impuesto a los muertos, ¿no? Bueno, a ver, es que, claro, tú decías del 5% de cuánto tiene. Mira, según estudios de Miguel del Castillo, las personas en el 5% más rico de la población tienen activos fijos por 4 millones de pesos, que más o menos es una casa. Pero el 0.01% de la población, es decir, 2.385 familias en México, tienen activos fijos en promedio por 467 millones de pesos. Tiene una diferencia de 1 a 100. Tan solo en el 5% más rico de la población existe esa desigualdad. Y cuando se discuten impuestos, pareciera que son impuestos para el 95% de la población. Es que yo sí entiendo al profesionista pequeño comerciante que está harto y que dice, ya, déjame cobrar impuestos. Pero ya no llegamos a ese lado de la discusión. Exacto, el asunto es que parece que ahí se termina, no podemos debatir otro tipo de impuestos, por ejemplo, el impuesto corporativo. En Estados Unidos pasa la reforma fiscal y ya venían las cúpulas empresariales a decir, oigan, aquí hay que bajar el impuesto. Cuando sabemos que el impuesto corporativo en México es realmente bajo, sobre todo por la capacidad de deducción. Si hay una idea que me parece que viene de que el gobierno gasta mal los impuestos. Creo que de ahí surge, lo gasta muy mal. Entonces el ciudadano común dice, Lalo, ¿para qué me cobras más impuestos si los vas a gastar mal? Sí, ahora hay un dato que a mí me parece que es muy claro en términos de quién paga impuestos y cuántos. Si nosotros revisamos los grandes corporativos en México, el pago de impuestos sobre la renta durante el año promedia entre 3 y 5%. Es decir, de lo que sabemos. Claro, o sea, ni siquiera se acercan medianamente a lo que establece la ley por el pago de impuestos sobre la renta. Entonces, estos grandes corporativos que no es que se pida que paguen más, lo que se pide es que paguen lo que tienen que pagar y lo que la ley establece. Pero mientras el ciudadano común y corriente diga, no importa lo que paguen, al final se lo van a terminar robando, Alberto, no hay presión para que estos Regresamos tipos paguen, ¿no? Y déjame al corte, Alberto, y te cedo el uso de la voz. Estamos en Cara a Cara. De la mañana con 51 minutos. Hemos tocado, Alberto, de forma tangencial los salarios en México, y ustedes han tenido una posición muy clara en torno al tema, por ejemplo, del salario mínimo, ¿no? Bueno, de entrada el salario mínimo debería ser, cuando menos, superior a la línea mínima de bienestar. Del Coneval, ¿no? Nadie que trabaje merece vivir en pobreza. Hombre, es de elemental justicia. Es decir, alguien trabaja, se esfuerza, no puede ganar una cantidad de dinero que lo mantenga en la pobreza. Pero no solo eso, lo ideal sería que en general todos los salarios aumentaran. Y no por decreto. Creo que aquí las cúpulas empresariales, las confederaciones patronales, etcétera, tienen una tarea de reflexión muy importante. Plantearse que es indigno que cualquiera de nuestros trabajadores que están a nuestro servicio viva en pobreza. Entonces, un primer paso sería identificar quiénes de sus trabajadores viven en pobreza. Bueno, en Jalisco el 25%, Alberto, está en pobreza laboral. Y después comprometerse a que nadie viva por debajo de cierto umbral de estándar, no de subsistencia, sino de estándar de vida digna, con prestaciones sociales. Pero hay una realidad que no puede escapar, y es la desigualdad que hay al interior de las empresas.
Tan solo en México el 10% de las empresas más ricas concentran el 92.6% de los activos físicos del país. Repito, el 10% de las empresas en México más ricas concentran el 92.6% de los activos físicos del como el país. 8. Es decir, la gran cantidad de las empresas pues no poseen ni los activos físicos ni los ingresos suficientes para garantizar estos salarios dignos. Ahí hay un tema que hay que considerar. Pero las empresas que sí tienen esas condiciones deberían proponerse, no por decreto, sino por un asunto de elemental moral, hacer que sus trabajadores no vivan en pobreza. Sí, que eso es también revalorizando el salario mínimo, ¿no? Así es. Dice Sara Hernández, Colonia Alcalde, Enrique, ya ni hablar de los créditos para vivienda de risa, un departamento a 30 años para terminar de pagar cuando tengo 70 años y aún no me jubilé. Saludos, gracias por tu comentario. Nos dice también 9284, buenos días, la mayoría de los que pagamos impuestos no sabemos en qué se invierten, no hay transparencia, ni siquiera sabemos cuánto de lo que se recauda se invierte y todos conocemos los casos de gobernantes que se han enriquecido. Esto es lo que platicábamos, ¿no, Alberto y Sí, Eduardo? que también a veces la gente dice, bueno, yo no voy a pagar impuestos o no quiero pagar impuestos porque son mal utilizados. Me parece también que la lógica tiene que ir en dos vías, es decir, la responsabilidad y obligación que tenemos los ciudadanos es de pagar impuestos, pero también de fiscalizar el buen uso de los impuestos. Entonces, no por el hecho de que los gobernantes lo estén gastando mal o robando, pues tampoco es como la Una justificación para decir, entonces yo no voy a pagar impuestos, Aunque porque el ciclo es entonces son muy dos fenómenos perverso. que están de la mano, Sí, ¿no? claro, es un ciclo perverso. Es muy difícil desligarlos. Así es. Que digas, bueno, pues estoy viendo lo que sucede con Claro, por gobernantes. supuesto. Pero de entrada no irse Sí. por salidas fáciles de, todos son iguales. Ajá. No. Uy, no, la política me da flojera. ¿No? No, y también sí. Desvincularse de lo público, desvincularse de Sí, aparte opinar sobre lo es público. hasta Eso no se vale. te suaviza la conciencia, decir, bueno, se lo roban, entonces Se lo está bien roban, que no entonces, pagué, claro. no, ¿para qué pago? ¿no? Claro, y, yo creo y eres que- un héroe en la colonia. Y ahí si no sí hay pagas, aparte. que romper ese Sí, ciclo. coincido. Javier Montes, hola, buenos días a todos. Los ciudadanos de a pie estamos muy en contra de que haya no solamente más, sino que haya impuestos. Estamos hartos de que la clase política se robe lo que la población que sí trabajamos generamos con tanto esfuerzo y riesgo. Porque tanto los empleados como los empresarios corremos el riesgo de perder nuestro patrimonio al trabajar o emprender. Habría que muchos empresarios, Eduardo, Alberto, hacen su dinero y su riqueza de forma limpia, honesta, cumpliendo, pagando bien a sus trabajadores. Pero es muy sintomático que las cuatro grandes riquezas de este país, que aglutinan el 9% del PIB, pues hayan obtenido su riqueza de concesiones del Estado, que se Claro. terminaron O privatizando. sea, finalmente O sea, la mano del Estado ahí está ahí presente. no, pues es muy sintomático de cómo se mueve el capitalismo de cuates, ¿no? En nuestro país. Pero también comprender que el mercado por solito genera una desigualdad y eso está Siempre. demostrado en todos los países. Es decir, Y el Estado es solito normal. también. Sí, pero Se necesitan los dos. no, pero digamos la evidencia muestra que Finlandia, por ejemplo, tan solo si no existiera el Estado tendría una desigualdad mayor que la que tiene Ah, México. sí. Es la acción del El correctivo. Estado la que genera una sociedad mucho más igualitaria, pero sobre todo más próspera y con coincido. consumo interno y con crecimiento económico, Coincido. etcétera. Es decir, sí vale revalorizar el papel del Estado, pero el punto es entonces elegir a las personas que hagan bien su trabajo. Porque hay un punto que me parece que es muy importante. Si nosotros nos ubicamos en la sociedad industrial a partir del siglo XIX para acá, las condiciones que se han generado han evitado, no permiten que la sociedad de manera autónoma pueda cubrir sus propias necesidades. Sí. Y en ese sentido el Estado tiene que pues entrar a apoyar a las Y comunidades. creo que los países con mejores condiciones de igualdad son los que han logrado esto. Claro. ¿no? Un Sí, porque- cierto libre pero- y esto mercado, es parte pero... de la sociedad industrial. Oye, Alfredo les pregunta, ¿qué opinan del ingreso básico universal que propone Anaya y el Frente en general, Alberto? Creo que es un tema que vale la pena estudiarlo, discutirlo y si acaso se plantea como una acción, pilotearlo y entender cuáles son sus consecuencias. Porque Pero universal. Porque tiene varios asegúnes. El primero es muy caro, o sea, costear el ingreso básico universal es muy costoso e implicaría quitarle a otros programas, a otros mecanismos de apoyo gasto social, de sí. apoyo social para dedicarlo al gasto. Y no queda claro que el ingreso básico ayude a mejorar las Y aparte no condiciones está de vida de las constreñida la personas. propuesta. Sí. Por ejemplo, yo no estaría a favor de un ingreso básico universal para todos, que nos lleguen a ti, Pero es a que mí, ya Alberto. es que ya dejaría de ser universal. Entonces ahí generas una desigualdad tremenda. O sea, ¿por qué no subir el apoyo de quien sí lo necesita y no dárselo a quien no necesita?
No, o sea, el universal de que puede ir quien sea a cobrarlo, me parece que es... O no irse por una y ver salida. si realmente la bolsa alcanza. O sea, que Slim puede ir a cobrar su apoyo ingreso básico Además, universal. la bolsa habría que ver si es suficiente, y me parece que en todo caso no sería apuntar hacia la reducción de algunos programas, sino por ejemplo, a las grandes burocracias que tenemos en este país, las grandes nóminas. Podría ser una fuente de recursos para mantener este tipo de programas y no desviar o reducir el dinero que ya está asignado a otros programas sociales. Apoyos básicos universales, por ejemplo, pensiones universales para adultos mayores, tienen una lógica que es bastante eficaz y se ha mostrado. La gente ya no está sujeta a redes clientelares porque ya sabe que lo puede cobrar quien sea. Pero es regresivo ese tipo de apoyo. No. De hecho, es regresivo al final. Ahí está el estudio del CIDE sobre el programa de adultos mayores en la Ciudad de México. Bueno, es regresivo en el sentido de que, obviamente, pues, si le vas a dar a alguien de clase alta el apoyo y el mismo apoyo se lo das a alguien que sí lo necesita, pues obviamente la relación entre ellos se vuelve desigual. Ya entraríamos es natural, ¿no? a detalles técnicos respecto de ese estudio. No, yo creo que sería importante que Anaya lo constriñera, que dijera el frente, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto sería el apoyo? Exacto, ¿no? Creo que eso ayudaría. Te pregunta, a ver si hay un porcentaje, veo difícil que Alberto nos dé exactamente el porcentaje, pero te pregunta Osvaldo Gutiérrez, ¿qué tanto porcentaje de los recursos para pobreza se desvían para otras cosas? Es difícil saber el porcentaje, ¿va? Bueno, a nivel internacional se estima que el costo de llevar programas para atender pobreza en el mundo más o menos implica un 30%, o sea, de lo que se tiene, el 30% es el costo de la operación para que llegue el apoyo. Para que llegue. Eduardo, gracias. Alberto, gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Y ojalá no estés visitando más. Encantado. Nos vamos. Hasta mañana en Cara a Cara. Nos visita Alfonso Petersen, secretario de Salud, en una semana llena de debates sobre la forma en que se utiliza el dinero para salud en Jalisco. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.